Buenos días, chicas y chicos. Vamos a repasar la última parte del tema de enlace. En este caso estábamos en el tema 3, enlace químico, y el último día vimos las redes cristalinas. Hoy vamos a ver las sustancias moleculares. O sea, son aquellas sustancias formadas por moléculas que están unidas por fuerzas intermoleculares, que serán o de Van der Waals en la mayoría de los casos, o puentes de hidrógeno solamente para el amoníaco, el agua y el fluoruro de hidrógeno y los alcoholes. Esas fuerzas son de atracción electrónica, son fuerzas tipo coulombianas, o sea que no creéis que son fuerzas, son debidas pues a la existencia de cargas permanentes o cargas instantáneas, lo que se llama dipolo inducido. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? En esta parte tenéis que estar mucho cuidado, o sea, las sustancias van a ser en condiciones normales siempre líquidas y gaseosas. Podrán ser sólidos, sí, pero serán sólidos amorfos, no van a ser sólidos cristalinos. Esos sólidos, siempre insisto, están unidos mediante fuerzas de Van der Waals en la mayoría de los casos y puentes de hidrógeno solamente en esos 4 casos, que no voy a repetir ya. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Pues el enlace covalente. ¿Qué vamos a estudiar de él? Pues lo que sería la estructura de Lewis, la polaridad de las moléculas, la geometría, las propiedades y las fuerzas que unen esas moléculas. No confundáis lo que son los enlaces interatómicos dentro de la molécula, que son de tipo covalente, que son muy fuertes, con las fuerzas de atracción entre moléculas distintas, que, repito una vez más, van a ser en la mayoría de los casos fuerzas de Van der Waals. Bueno, vamos a ver las estructuras de Lewis primero. Por ejemplo, vamos a ver lo escrito para tardar menos. La estructura del agua, por ejemplo, ¿cómo se calcularía la estructura de Lewis del agua? Pues hay un método que es fácil y es asequible. Hay otros mejores, pero son más complicados. Entonces vamos a usar este. Lewis, en torno al año 1916, se da cuenta de que los gases nobles son unas sustancias muy estables que no reaccionan. Se dan cuenta de que tienen 8 electrones en la última capa y entonces dicen, bueno, pues serán sistemas de mínima energía y por ello todos los átomos se van a enlazar para tener 8 electrones en la última capa, excepto el hidrógeno y el helio, que tendrán 2. Por ello surgen las estructuras de Lewis que dan respuesta a el número de átomos que se enlazan para formar una molécula. Por ejemplo, dice, pues serían 8 para el oxígeno y 2 para cada hidrógeno. Entonces, vamos a calcular los electrones necesarios. Pues serían 8 más 2, que son 12. ¿Cuáles serán los disponibles? Pues si el oxígeno está en la 16, necesitamos 6. Y el hidrógeno tiene 1, pues 1 más 1, 2. Pues tenemos disponibles solo 8. ¿Cuáles serán los compartidos? Pues 12 menos 8, que serán 4. ¿Dónde se ponen los compartidos? Pues entre los átomos, ¿de acuerdo? 2 y 2, 4. ¿Cuáles serán los no compartidos? Pues los disponibles menos los compartidos. 8 menos 4, 4. ¿Dónde se ponen los no compartidos? Pues en el átomo central, pero sin compartir. Y entonces ya, fijaros, tendríamos 8 para ese oxígeno, 2 para este hidrógeno y 2 para este, pues ya tenemos la estructura de Lewis resuelta. Una raya simboliza 2 electrones. Pueden ser 2 cruces o 2 puntos, normalmente. Bueno, pues así serían todas las estructuras de Lewis. Sobre la polaridad, digamos que la teoría de Lewis no va a justificar ni la polaridad, ni la geometría molecular, etcétera, etcétera, ni las propiedades. Para ello pues hay que irse ya a las teorías cuánticas, la teoría del enlace de valencia y la teoría de hibridación de orbitales. ¿Cuándo una molécula será polar? Pues cuando la carga electrónica, cuando los electrones se distribuyan de manera desigual en la molécula. La molécula es neutra, pero como los electrones son como una especie de nubes de carga desde el punto de vista cuántico, ¿qué pasará? Por ejemplo, en el fluoruro de hidrógeno. El flúor es muy electronegativo, pues va a hacer que los electrones estén más cerca de él. Aparte, el átomo es muy pequeñito. ¿Qué pasará? Pues que toda la carga negativa estará en la parte del flúor y toda la carga negativa se quedará en la parte del hidrógeno. Insisto que la molécula es neutra, pero la distribución de cargas no es la misma. Cuando ocurre eso, pues diremos que la molécula es polar. ¿Cómo se caracteriza eso matemáticamente? Pues asignando una propiedad que se llama momento dipolar, que es un vector. Entonces, cuando el enlace sea polar, tendrá un momento dipolar dirigido siempre hacia la parte negativa, que va a ser distinto de cero. Y en esa molécula diremos que es polar. ¿Qué puede pasar? Pues que cuando se cancelen vectorialmente hablando todos los momentos dipolares, diremos que la molécula es apolar, por ejemplo, en el tetracloruro de carbono, que eso ya lo veremos posteriormente.
Antes de irnos a la geometría molecular, voy a explicar un poquito lo que son las fuerzas de Van der Waals, atendiendo a esta definición de dipolo. Cuando las fuerzas de Van der Waals son entre moléculas polares, diríamos que son fuerzas de ¿qué son? Cuando son fuerzas de atracción entre moléculas polares y moléculas apolares, diremos que son de Debye. Y diréis, ¿cómo una molécula apolar puede presentar atracción electrostática? Pues se explica diciendo que, como según la teoría cinética las moléculas se están moviendo, puede ser que en un momento dado una molécula de este tipo, que sea polar, induzca una atracción momentánea, como si fuera un pequeño imán. Entonces esa molécula, aunque no conduce, pero puede presentar instantáneamente hablando, en función del tiempo, deformaciones de las nubes de carga que la hagan una especie de dipolo inducido. Entonces, en ese caso diremos que las fuerzas son de Debye. Y cuando la atracción sea solamente entre moléculas apolares, diríamos que son dipolo inducido y son fuerzas de London. Pues esos tres tipos de fuerzas son las fuerzas de Van der Waals típicas, que insisto, que son sencillamente de atracción de tipo coulombiano, cumplen la ley de Coulomb. Y lo más importante es que aumentan con la masa molar de la sustancia. Eso explica que el cloro sea gaseoso y sin embargo el bromo sea líquido y el yodo sea sólido, pero sólido amorfo, repito. Un caso especial pues sería en el caso del amoníaco, del agua, del fluoruro de hidrógeno y de los alcoholes por el agua obviamente. ¿Por qué esas fuerzas son más grandes? Pues porque los átomos son más pequeños, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, son los más electronegativos de la tabla y permiten un mayor acercamiento. Recordad que en la ley de Coulomb dice que la atracción es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. O sea que cuanto más pequeño sea el átomo, más grande será la fuerza. Por eso los puentes de hidrógeno son en órdenes de magnitud el doble de las fuerzas de Van der Waals, más o menos hablando. Bueno, vamos a irnos a la geometría molecular. La teoría de Lewis hemos dicho que no la explica. Ya por aquellos años pues, había una teoría clásica que explicaba la geometría molecular debido a la parte empírica, o sea, difracción de rayos X en moléculas, ya se sabían las estructuras de muchas moléculas. Entonces surge la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. ¿Qué dice? Pues que las nubes de electrones en torno al átomo central, que lo he pintado en negro para que se vea mejor, se disponen de forma que las repulsiones sean mínimas, matemáticamente hablando. O sea que la suma de los momentos dipolares va a ser cero cuando los átomos periféricos sean iguales. Entonces, ¿qué estructuras surgen? Pues la lineal, que sería tipo dicloruro de berilio, por ejemplo. La triangular plana, pues sería así, 120 grados cada ángulo y tipo trifluoruro de boro, por ejemplo. Tetraédrica, pues formando un tetraedro, pues el metano, por ejemplo. Otro tipo de moléculas, pues sería la bipirámide triangular y la octaédrica, que no pinto porque no entran para la EVAO. Pues en ese caso, cuando todos los átomos periféricos sustituyentes respecto al átomo central son del mismo tipo, vamos siempre a tener moléculas apolares. En el caso de que falte uno, o sea que tengamos un par de electrones no compartidos o tengamos sustituyentes distintos, por ejemplo BF2Cl, pues las moléculas serán polares, ¿de acuerdo? Según los criterios que hemos visto, pues la suma de momentos dipolares distinto de cero o apolares, suma de momentos dipolar igual a cero. Tras el advenimiento de las teorías cuánticas, pues surgen las teorías teniendo como base el modelo mecano-cuántico de átomos que explican lo mismo, la geometría molecular. La primera que surge es la teoría del enlace de valencia, que dice que ya como los átomos tienen una estructura, el átomo mecano-cuántico tiene una forma, digámoslo entre comillas, pues que las moléculas se van a formar cuando se solapan nubes de carga. Pero esa teoría no explicaba algunas moléculas típicas como el caso del agua, entonces surge una extensión de la misma que es la teoría de hibridación de orbitales, que dice, mire usted, no solamente se solapan, sino que se reorientan y cambian de forma. Por ejemplo, un S y un P pasarán a un híbrido SP, como veis, que ese híbrido se va a reorientar y puede formar, por ejemplo, la estructura típica del metano. Aquí pondríamos metano, en el cual pues, sería una estructura con los mismos grados exactamente, y la teoría de hibridación es capaz de explicarlo diciendo que el átomo central se hibrida de forma sp3, formando una estructura tetraédrica.
Bueno, pues ¿cómo se corresponden? Pues si tenemos una molécula lineal, la hibridación es de tipo sp, dos orbitales sp. Si tenemos una molécula triangular, la hibridación será sp2 y nos dará una triangular plana. El átomo central se hibrida formando tres orbitales híbridos sp2. Y si la estructura es tetraédrica, se corresponde con una sp3, donde se forman cuatro orbitales iguales de tipo sp3. Bueno, y eso sería todo porque no voy a entrar en cómo, digamos, para explicar cada uno de ellos. Eso tenéis ya que verlo en los apuntes y en el libro, porque si no me llevaría estas clases, serían demasiado largas. Con eso sería lo básico, lo básico. Y nos faltarían solamente las propiedades y diríamos que estas sustancias pues son las más, son sólidos y líquidos normalmente a temperatura ambiente, pues los puntos de fusión y los puntos de ebullición serán bajos, no van a ser solubles. Van a ser blandas, obviamente, no van a ser duras y no van a ser sustancias conductoras. Insisto, ¿por qué? No van a ser sustancias conductoras porque los electrones quedan, digamos, confinados entre los enlaces interatómicos. Bueno, pues esto sería lo más rápido y lo más claro que puedo ofertar en un resumen de esta parte, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, nos vemos.